Buenos días. Hoy estamos en una charla, informativa para colaborar a la comunidad de Cali, de Colombia, en temas de interés sobre la epidemia que estamos padeciendo del coronavirus o COVID-19. Tengo un poquito de rinitis. Bueno, les informo que pues hay muchas inquietudes. Hoy inicié un programa de telemedicina para apoyar a las familias con el tema de la enfermedad en casa, teniendo en cuenta que más del 80% de los pacientes que contraigan esta infección, creo, pueden ser manejados exitosamente en su casa y deben ser manejados en casa hasta donde sea posible. El ir a la clínica es ya en circunstancias especiales. Entonces, en este programa de telemedicina queremos, los números están ahí en el Facebook, lo pueden ver, mandan un mensaje de WhatsApp a Ana María o Arlena, que son mis secretarias, y ellas agendan la consulta por Zoom para que sea personalizada, consulta de 20 minutos, media hora, donde se solucionen todas las inquietudes individuales, porque deben tener ustedes en cuenta de que no vayan a jugar a ser médicos y especialistas en salud, a hacer cualquier número de barbaridades que se venden en las redes, informaciones trastocadas, trastornadas, producto de individuos fantasiosos o que especulan con el sufrimiento humano. En estos días un gran amigo mío me llamó obsesionado que tenía la cura del coronavirus, una solución milagrosa, se llama la solución milagrosa, y es algo así como hipoclorito de no sé qué, algo con cloro, y había que echarlo en agua, y bueno, una cosa totalmente falsa y nociva para la salud. Dióxido de cloro creo que era, y se vende como la solución milagrosa, y hay unos videos muy bien montados en YouTube por un supuesto científico alemán que hablaba de eso. Y bueno, él estaba obsesionado con que esta era la cura, que la estudiara, que esto era muy importante que yo lo supiera para poder ayudar a la humanidad y a mis pacientes. Entonces, a regañadientas escuché todo el video, lo investigué y bueno, hice las aclaraciones. Obviamente, pues nada que ver con la realidad de la ciencia. Entonces, primero que todo, cuando tengan sospecha de tener la enfermedad, busquen un apoyo profesional y guías profesionales. Para eso los médicos tenemos información de primera mano, de parte de los científicos, de parte de las personas que ya llevan mucha experiencia en el manejo de esta enfermedad, como en Italia, la misma China, Italia, España y Estados Unidos. Nosotros tenemos información ya más depurada. La epidemia no se ha iniciado, estamos atentos a lo que se nos vaya a venir y tenemos herramientas. Una de las cosas que yo les quería comentar precisamente en este espacio es cómo se hace el diagnóstico del coronavirus.
Los pacientes me llaman: doctor, tengo tos, doctor, tengo dolor de garganta, doctor, tengo moqueadera, doctor, mi hermano tuvo corona. ¿Qué hago para hacer el diagnóstico? Quiero saber si tengo o no la enfermedad. Aquí sucede algo curioso, porque hay quienes quieren saber si la tienen, y hay otros que, teniendo los síntomas, no quieren hacer el examen porque temen ser estigmatizados. Al igual que en toda la historia de la humanidad, de la medicina, la lepra era un estigma social, causa de aislamiento. El VIH en su inicio era una cosa tremenda. El paciente con VIH no se podía ni saludar porque supuestamente se iba a contaminar el paciente que lo saludaba, y así sucesivamente. El paciente que tiene COVID-19 de alguna manera se siente estigmatizado, se siente que es diferente a los demás, se siente que está enfermo y se siente que va a ser aislado. Bueno, y así debe ser, debe quedar aislado por un tiempo, porque eso es en bien de la comunidad. Pero el hecho de quedar estigmatizado no se debe tomar como un castigo o como una actitud frustrante. Antes se debe tomar como un triunfo epidemiológico para poder identificar el individuo, aislarlo y poder aislar o tratar o observar, o idealmente hacer exámenes a sus contactos para determinar cuáles de esos individuos tienen la enfermedad de forma silenciosa o asintomática. Ese fue el éxito de los programas de salud pública, especialmente en Corea del Sur. Pero hay una gran diferencia entre Corea del Sur y Colombia, que es que Corea del Sur disponía de todas las pruebas diagnósticas para cualquier persona y hacían identificación de las personas sintomáticas y asintomáticas. En nuestro país estamos con muy pobre capacidad de hacer pruebas diagnósticas. Eso es lo que yo he visto en mi práctica personal, en mi práctica médica. Las EPS están asfixiadas yendo supuestamente a hacer pruebas de COVID a las casas de los pacientes que cumplen los requisitos, que ya serían bastantes los que tienen que cubrir para que puedan irle a hacer la prueba, y no debería ser así. Entonces tenemos mucha limitación de las pruebas, pero con todo y eso ustedes me van a seguir preguntando: doctor Marco, quiero hacerme la prueba, ¿será que esa tos, será que ese dolor de garganta, será que esa moqueadera o rinorrea es porque tengo COVID-19 y no quiero contaminar a mi familia? Es una interrogante muy lógico. Además, para saber las expectativas frente a la enfermedad. Desafortunadamente esas pruebas son pocas, no sé en estas semanas qué tanto las vamos a tener en nuestro medio, pero en la práctica tenemos que hacer un diagnóstico casi que clínico y muchas veces telefónico en base a un interrogatorio muy específico al paciente y a sus familiares. De todos modos, les tengo que dar la respuesta. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas para el COVID-19? Se los voy a explicar porque esto cuando hay en la telemedicina lo tengo que explicar muy claramente a los pacientes porque es una de las preguntas. Entonces se lo voy a responder de esta manera. La prueba reina para el diagnóstico del COVID-19 se llama un swab, se dice en inglés, es como un frotis. Mejor dicho, es coger un escobillón y meterlo por la nariz hasta la nasofaringe, hasta la faringe, sacarlo, y de ahí se saca una muestra de moco donde se supone el virus está en su fase inicial, de mozo no solamente nasal sino orofaringio.
y eso se le hace un proceso que se llama test de COVID-19 RT-PCR por método de RT-PCR. RT quiere decir Rapid Test, PCR es un examen diseñado para PCR de COVID-19. Cada virus tiene PCR específico, o sea, hay PCR para hepatitis, hay PCR para tuberculosis, hay PCR para una infinidad de virus. En este caso, PCR porque estamos identificando la secuencia genética del virus. Entonces vamos a identificar exactamente que el virus del COVID, por identificación de una prueba rápida, por eso se llama RT, Rapid Test PCR, PCR es el nombre del examen, vamos a identificar la secuencia de los genes que identifican que se trata del virus COVID-19. Ese es un examen que se hace en los 3 primeros días de iniciada la enfermedad. Entonces, en esos 3 primeros días se puede hacer, y es un test que da tempranamente en la enfermedad, da positivo. A las 24, 48 horas de tener la enfermedad, da positivo. Inclusive en portadores asintomáticos, es decir, pacientes que tienen el virus pero que no tienen síntomas ni van a desarrollar síntomas, pero que tienen el virus y lo pueden transmitir. Entonces no es solamente en personas enfermas, sino en personas asintomáticas que tienen el virus. Ese examen tiende a dar positivo en un 60% en los primeros días. Si da negativo y uno sospecha que el paciente tiene la enfermedad, esto se hace más que todo ya en situaciones hospitalarias, a las 24, 48 horas puede uno volver a repetir el frotis de este líquido o moco nasofaríngeo. Y ahí usted obtiene el diagnóstico. Hay otros exámenes como es el hemograma. El hemograma muestra unos glóbulos blancos que se llaman los linfocitos disminuidos, o sea, linfopenia. Por eso es muy importante en esos primeros días tomar un hemograma. Hay otros exámenes como son las pruebas de función hepática, la velocidad de sedimentación, eritrosedimentación en una hora, que muestra actividad inflamatoria. Y se puede hacer un examen que se llama en sangre PCR, proteína C reactiva, y indica que hay un proceso infeccioso. Este examen de proteína C reactiva no es específico para coronavirus, sino para cualquier infección, pero todo se va armando, uno va armando la película de todo, porque el diagnóstico se hace en base a los síntomas clínicos, en base a los antecedentes epidemiológicos o contactos que ha tenido el paciente y en base a los exámenes de laboratorio. Es importante, cuando el cuadro es ya moderado, tomar una radiografía de tórax y en algunos casos una escanografía de tórax para identificar si hay focos neumónicos que a veces pueden surgir en pacientes en no un estado grave de enfermedad, sino en estados moderados. Pueden comenzar a aparecer cambios neumológicos tipo neumonía, pequeños focos de neumonía. Entonces, este es el examen para hacer el diagnóstico, el frotis nasofaríngeo. Hay otros exámenes y me los han preguntado varios amigos, me han mandado el examen, y este examen se llama la medición
de inmunoglobulinas en sangre. Es diferente. El primero era el frotis de las secreciones. Quiero aclarar, en pacientes más graves o que se pueda ser hospitalizados, le hacen frotis o examen de las secreciones endobronquiales, endotracales o endobronquiales. Se mete un aspirador, se saca una muestra y se manda al laboratorio. Esa es más exacta todavía. Bueno, estábamos respondiendo el otro examen, que es el examen de sangre para diagnosticar coronavirus o medición de inmunoglobulinas o gamma globulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas son los anticuerpos, o sea, las proteínas que el cuerpo desarrolla para atacar el virus. Es la línea de defensa. Normalmente nosotros, después de que el virus entra al cuerpo, desarrollamos o producimos por nuestros ganglios linfáticos anticuerpos o sustancias que van a destruir el virus. Estas son las inmunoglobulinas o gamma globulinas. Existen dos inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Entonces el examen, que entre otras cosas estoy averiguando si ya se está haciendo en la ciudad, hoy no tengo el informe certero, estoy en ese proceso, si ese examen ya lo estamos haciendo en Laboratorios Ángel o en el Centro Médico Imbanaco, todavía no tengo esa respuesta. El examen es la medición de inmunoglobulinas en sangre, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Ya les voy a explicar para qué sirve esto. La inmunoglobulina M es la primera que se eleva, o sea, los anticuerpos M son los primeros que se elevan como primera línea de defensa y se elevan solamente después